tengo el gran placer de hablar contigo hoy. Tú estás en París y yo aquí en Bilbao en el museo. Bienvenida y muchas gracias por estar conmigo hoy. Todos hemos pasado un año pensando mucho en nuestros cuerpos y en nuestra salud, también valorando estas cosas quizás antes, más que antes. Pues en este contexto he estado pensando en tus obras y en la importancia de tu cuerpo y tu rostro en tu obra. Es algo que has utilizado en muchas series de obras, también en la performance, no solamente como un soporte, sino también como una herramienta para hablar del feminismo. Así que quería comenzar con una pregunta de por qué el cuerpo, tu cuerpo, es tan importante para tu trabajo. Como muchas artistas de mi generación, naturalmente estábamos todas más o menos en la mouvance feminista, y como tú sabes, el cuerpo de la mujer ha estado durante milenarios empleado para vehicular todos los fantasmas, todos los prejuicios y todos los deseos claros o no tan claros de los hombres, o sea que ha sido el soporte de un discurso masculino. Entonces, en un momento determinado, las mujeres artistas, entre otras yo, decidimos que el cuerpo nos pertenecía y que nuestro cuerpo era nuestro y que con él podíamos hacer lo que queríamos y, por supuesto, ser el vehículo de nuestra expresión artística, pero a la vez, o sí, no siempre, pero muchas veces, vehicular nuestra lucha feminista. Entonces yo empecé a hacer una serie de autorretratos, los primeros que hice se llamaban Mis Labores, porque tú sabes que en España el término que el diccionario dice mis labores, quiere decir la mujer que friega, que limpia, que cuida a los niños, etc. Fue una serie de autorretratos donde yo cosía, en fin, intentaba plásticamente ironizar sobre esto de mis labores. Pensé también de utilizar mi cuerpo entero. Y entonces hice una serie concretamente una performance que se llamaba Íntimo y Personal, en el cual mido mi cuerpo, o sea, mido y lo anoto para demostrar que yo no tengo las medidas que son típicas y que debe tener la mujer, tanto de pecho, tanto de cintura, tanto de cadera, pero que a pesar de que no correspondía yo a estas medidas, podía utilizar mi cuerpo. Yo no tenía vergüenza de mi cuerpo y lo exponía y lo utilizaba como vehículo de mi trabajo. Y entonces decidí tratar plásticamente un tema que yo ya estaba tratando, si quieres, de una cierta manera a través del trabajo de los números, que era la idea de tiempo. Y entonces, el tiempo, ¿qué es el tiempo? Nadie sabe muy bien lo que es el tiempo, si existe, si no existe, etc. Y entonces decidí hacer una serie que se llama Autorretrato, pero se llama Autorretratos porque yo en realidad, esto se me ha olvidado decirte, yo no quería trabajar con mi cuerpo, yo necesitaba un cuerpo de mujer y una cabeza de mujer. Y cuando preguntaba a la gente, a mis amigos, oye, ¿puedo hacerte una foto? O porque voy a hacer un trabajo, ¿y qué vas a hacer? Y cuando decía que lo iba a coser, que lo iba a cortar, este fetichismo, ¿no? Ay, pues si no encuentras otra persona, pero si encuentras, yo prefiero que lo hagas con... Y entonces un día la iluminación, digo, pero qué tontería, lo voy a hacer con mi propio cuerpo, con mi propia cara, y entonces es cuando hice Mis Labores con mi propia cara, y a raíz de ahí dice que tontería, además fue la buena decisión. Esta serie del autorretrato en el tiempo, que podrías tener un lado de tu cara de 1985 y el otro lado de tu cara de 2010. Lo único que no cambia de medida en la persona humana es el iris. Y entonces, normalmente, cuando hacemos al ordenador, medimos el iris que corresponde a la medida de... Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en los años 80, mi ojo estaba abierto, en cambio, en los años 2019, por ejemplo, que es el año último que he hecho,
mi ojo está muchísimo más cerrado y guardando exactamente en la misma talla. Sin embargo, cuando lo ves, parece que mi ojo que no corresponde al otro ojo, pero es absolutamente cierto. Y por ejemplo, la boca se te cierra, los labios desaparecen, no sé por qué, y todo esto no hemos tocado absolutamente nada. Y si ves, por ejemplo, la última foto del 81 del 2019, en cierta manera es un poco casi monstruoso, o sea, pero eso he sido yo, eso ha sido mi rostro desde el 81 hasta 2019 y no cambio absolutamente nada. El tiempo es un tema muy importante en tu obra y quizás podemos hablarlo en el contexto de la performance también, porque es un elemento muy importante para ti. Sé que John Cage, el artista John Cage, era alguien que tenía mucha influencia en cómo tú has pensado en la performance y a través de las ideas importantes que aportaba a la performance, tanto el ruido como el silencio y bueno, has hablado de que tu definición de la performance es nada más que tiempo en el espacio. En realidad yo digo siempre que es tiempo, espacio y presencia. Primeramente hay un espacio en el que las cosas se pasan, hay un tiempo, podríamos hablar, luego hablamos del tiempo de la performance, y está luego una cosa que en la performance es súper importante, la presencia. La presencia tuya, del performer, del que crea la situación y de los otros, o sea que hay una presencia real. Pero en realidad el tiempo de la performance será el tiempo en el momento que yo lo hago, porque cuando estoy en situ pueden ocurrir circunstancias que transforman completamente el ritmo interno de la acción. Yo puedo pensar una obra, una performance con un ritmo interno que me parece interesante para desarrollar este concepto, pero luego cuando estoy haciéndola, como Cage decía siempre, Esther, el accidente forma parte de la obra, y yo añadiría, forma parte de la obra y la transforma y la hace evolucionar. Entonces, en ese momento, el tiempo es otro tiempo, el ritmo es otro ritmo. Simplemente es una situación que yo pensaba que se iba a desarrollar de esta manera y con un ritmo X, y se desarrolla de esta otra con otro ritmo X. El único problema es que yo, como performer, tal como yo lo entiendo siempre, es aceptar todo lo que pasa mientras yo estoy haciendo la acción como formando parte de la acción. Tú estabas empezando a hacer acciones y performance en las 60s, cuando España estaba bajo franquismo, y uniste el grupo ZAG en 1967, pero me interesa mucho el contexto en que empezabas esta práctica. ¿Cómo fue recibido la performance en estos años? En aquella época, primeramente, o sea, la gente no tenía ni idea de lo que podía ser una performance. De hecho, no se llamaba performance. En nuestro lenguaje, en América decían performance art, pero aquí en Europa, o sea, se llamaba acciones. Bueno, yo me acuerdo perfectamente que cuando fuimos a Alemania en el 68, la tournée que hicimos en Alemania, alguien en un periódico habló de teatro musical, porque había las obras de Kagel en la época que estaban cerca del teatro, este teatro musical, y hablaban de ZAG como de teatro musical. En realidad nadie sabía muy bien lo que eran, incluso los que estaban en el milieu. Tú te imaginas el público en general, que en el 68 en Bilbao vamos a hacer performance porque nos invitaron, y ven por primera vez algo que no tienen ni idea de lo que es, estos especies de locos, porque es que la gente se reía de nosotros, vamos, todo, que están haciendo esto. Pero, como en todas partes, había gente que esto le irritaba y le reaccionaba violentamente, otros reaccionaban por el humor, y a otros les interrogaba y decían, ¿y esto por dónde va? Me gustaría saber más, ¿no? Ahora,
Por eso había gente que reaccionaba violentamente, y hemos tenido situaciones de violencia en España, pero te voy a decir, en España menos violentas que tuvimos, por ejemplo, en América. Hemos hablado de tu cuerpo y el rostro también, pero en muchas de estas performances de estos años y también en instalaciones y otras obras, usas el soporte de la silla. Y me interesa saber por qué la silla, por qué te interesa. Si tengo que estar quieta, prefiero estar sentada que de pie. Y luego una de las cosas que me encanta de la silla verdaderamente es, desde que se inventó la primera silla, que no sé cuál fue, pero vamos, desde el primero que hicieron hasta hoy, la cantidad de diseños de sillas que hay en el mundo. Desde, bueno, ahora son plegables, con ruedas, sin ruedas, pero antes de eso mismo, la cantidad de sillas que se han inventado, o sea, y además con formas maravillosas. Hay otra cosa también, una silla siempre es antropomorfa de una cierta manera, te recuerda la persona, que está muy relacionada con nuestro propio físico, con lo que nosotros somos. Eso también me interesa. Y luego hay otro elemento, que es que en el mundo de la performance, por ejemplo, cuando empezamos, lo que queríamos era sobre todo introducir de una cierta manera lo cotidiano en el arte. Y qué más cotidiano que una silla, que una mesa, que un vaso, etc. Ahora que hablo de esto, te puedo decir, por ejemplo, utilizando la ausencia como presencia, que en la performance también puede ser, pero en una instalación concretamente, la que hice en Fuenlabrada, con el año que hice, que era el año que yo debía hacer una instalación con sillas, pero vamos, que estaba pensada ya, y cuando estábamos prácticamente en pleno montaje, uno de los que había hecho el proyecto de montaje, hablando de esto, me dice, ¿sabes cuántas mujeres han muerto este año en España víctimas de la violencia de género? Pues son 109. Entonces, quiero decirte, yo tengo una sensibilidad contra el problema de la violencia contra las mujeres, que es evidente, ¿no? Y entonces dije, pues yo tengo que utilizar este elemento como parte de la performance, o sea, parte de la instalación, perdona. Y entonces organicé esta instalación con 109 sillas, y el texto que llevaba el maniquí era exactamente eso: 109 sillas vacías, una por cada mujer muerta víctima de la violencia de género en España en 2014, no me acuerdo qué año, 2015 o 2016, no me acuerdo qué año era. Yo puedo utilizar la silla, que me gusta mucho, de muchas maneras, como ves, en mi trabajo de performance, en mi trabajo plástico y en mi trabajo de lucha feminista. Había pensado preguntarte sobre los proyectos espaciales que siguen teniendo un vínculo a la performance, por lo menos lo veo así yo, en términos de cómo piensas en el tiempo y el espacio y cómo el cuerpo puede moverse por los espacios. Este proyecto comenzaste en las 70s, en una escala muy pequeña, haciendo maquetas de cartón o cartón pluma, colgando hilos para hacer esquemas geométricos. Y luego podemos comentar en cómo ha desarrollado esto. Pero ¿hablarías un poco de esta serie y si está relacionado con estos otros temas del cuerpo y el tiempo? Cuando yo empecé a hacer las instalaciones espaciales, con maquetas y dibujos con hilos, etc., en realidad mi proyecto, lo que me interesaba fundamentalmente era distribuir o organizar un espacio con los menos elementos posibles. Entonces, un elemento maravilloso para esto es el hilo, o el cable, o el elástico. Entonces empecé a hacer maquetas muy chapuceras, pero bueno, a mí no me importa, esa es mi manera de trabajar y mis capacidades.
Y empecé a hacer estas maquetas pensando solamente en esto, el espacio y la organización de un espacio. Para mí era casi, luego lo comprendí más tarde, era casi como escribir en el espacio, ¿no? Cuando haces una maqueta, por supuesto que está el espacio fundamentalmente, y luego si es penetrable, porque no todas mis maquetas son penetrables, pero hay muchas que lo son. Si es penetrable, entonces está también el tiempo que pasas recorriéndola, y luego está la presencia tuya y la presencia de la instalación. Yo puedo declinar una idea como performance, o como instalación, o como objeto, o como etcétera. Cuando yo empiezo a trabajar, por ejemplo, cuando tengo una idea, empiezo a dar vueltas en la cabeza esta idea, pero todavía no sé si va a ser, qué es lo que va a ser. Me gusta la idea, me gusta el concepto, lo veo que tiene posibilidades, pero no sé cómo lo voy a reflejar plásticamente. Y unas veces decido que es una performance, y otra vez decido que es una instalación, o que es un objeto, y a veces, como no puedo elegir, pues hago los dos. Hay otra serie que ha salido de los proyectos espaciales que sabes que a mí me gusta mucho, son los poemas de los números primos. Esta serie me parece interesante porque parece una desviación de algunas de las otras obras. Me interesa cómo ha sido para ti trabajar en esta serie de obras en que hay mucho menos subjetividad y estás trabajando dentro de unos parámetros más fijos. Mira, me encanta que me hables de lo de la subjetividad, porque precisamente los números primos que hoy he trabajado fueron justamente una razón de subjetividad. Yo estaba haciendo las instalaciones espaciales, como sabes, o sea, que acabamos de hablar, y naturalmente yo las decidía y las hacía cada vez más bonitas, o sea, más bonitas para mí. Y entonces yo quería salir absolutamente de mi subjetividad. Esto es una herencia todavía, si quieres, de Kate. Yo prefería hablar a la inteligencia de la gente que a sus sentimientos, sus emociones y todas estas cosas. Y un día soñé que nadaba en un mar de números, y cuando me desperté vi que todos eran números impares. Y cuando los escribí me di cuenta que no solamente eran impares, no, simplemente eran primos. Y entonces dije, primos, es una serie, quizá puedo empezar a trabajar con ellos, etc. Y fue esto, simplemente por eliminar mi subjetividad, que yo comencé a trabajar con los números primos, sabiendo efectivamente que era una serie que tenía sus normas, aunque no se sabe exactamente cuál es esto, pero que había un sistema que había que respetar. Lo que yo pretendo es dejarme de una manera llevar, dejarme llevar con lo que me inspiran el trabajo que estoy haciendo. Visto desde fuera, pues puede parecer completamente, dices, pero es que está haciendo el trabajo de los números primos y a la vez hace performance esto, pero para mí, cuando yo lo analizo y si tengo tiempo de explicarlo paso por paso, como estamos haciendo ahora, en realidad todo está relacionado. Una cosa te lleva a la otra y esta otra te lleva a otra, y entonces haces tu camino sin pensarlo, sin decir, ay, tengo que abrir este camino. No, se abre solo. Tú estás pensando en las instalaciones y de repente vienen los números primos y los números primos te llevan al infinito y el infinito te lleva a otra cosa, ¿comprendes? Eso es, yo pienso que eso es lo importante, quizá, o sea, es un poco una disciplina, es no tener miedo y dejarte llevar.